En el caso de la educación romana, se puede decir que estudia el latín y el griego, siendo esta la enseñanza bilingüe en 3 niveles: la escuela elemental, la escuela media y la escuela superior. Ya en el caso de la educación en Grecia, se puede decir que forma a los estudiantes para la guerra, en la vida civil y en la política de la ciudad. En este caso, el ideal del hombre se trata de la obediencia, disciplina, templanza, sobriedad y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Los espartanos conseguían disciplinar el alma y el cuerpo. Cuando hablamos del Renacimiento y del humanismo, cabe mencionar que están entrelazados entre sí, ya que a través del humanismo nace el Renacimiento. Puntos importantes de la época del Renacimiento es que en esta se empieza a dar la separación de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se separa a los estudiantes conforme a la edad que estos tengan para colocarlos en un nivel educativo. También resalta lo que es que en esta época la mujer empieza a tener más importancia y puede tener su educación formal. Cuando hablamos del humanismo, es la época en la que el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento y es la época también en donde el docente solamente es la guía del estudiante para que éste pueda resolver sus dudas del aprendizaje mediante las actividades que él mismo vaya realizando, ya sea individualmente o en equipo. Y el realismo pedagógico. Representante del realismo pedagógico y con el objetivo de formar personas y conocer el mundo exterior, nos indica que hay que distinguir las diversas perspectivas que influyen en el pensamiento, ya que en la pedagogía de Comenio mezcla el sentir religioso, didáctico, filosófico, metodológico y pedagógico. Todos son aspectos de su personalidad que contribuyen a la síntesis de sus ideas. La educación puede ser civil y religiosa. El método puede ser aplicado a la enseñanza de las ciencias, las artes, las buenas costumbres, la educación católica, docta, cristiana y la prioridad moral. Los reformadores aspiraban a que la educación fuera pública y universal. Gracias. En Moravia, Checoslovaquia, 1592 y murió en 1670. Su misión fue proponer la educación fuera grata. Fundador de la pedagogía moderna actual, se está estudiando parte de lo que él aportó. En su enseñanza gradual mencionó que ya no se seguiría enseñando lo mismo en todos los grados, pues a los niños de 6 años no se le puede enseñar lo mismo que a los niños de 14 años. Esto se lleva a cabo actualmente en las escuelas. La enseñanza se debe llevar divertida y práctica en la vida y dejar a un lado los castigos. El naturalismo pedagógico y su influencia en la educación moderna. Teoría de Rousseau, basado en la igualdad, la libertad y los derechos naturales de cada uno de los niños o estudiantes. Está enfocado en construir el proceso educativo con las siguientes características. Una de ellas es el interés natural de cada uno de los niños en el aprendizaje, una educación activa, autoeducación y enseñanza intuitiva. De esta forma se ve reflejado el método Montessori, que es el que más se acopla a esta teoría. De igual forma, refleja diferentes propuestas. Una de ellas es motivar a los niños con propias capacidades, las cuales se deben desarrollar de la siguiente forma, por medio de observación y experimentación por el descubrimiento. De igual forma, se fomenta el proceso de análisis y la creación de ideas propias. Con esto, la educación moderna trata de dejar a un lado la educación tradicional. Pestalozzi y Frower fueron los creadores de la pedagogía popular y de la escuela de trabajo. El objeto de la educación decía que es preparar a los hombres para una sociedad, por lo que tenían 2 metas específicas, las cuales son una formación general que aspira a la suprema plenitud del hombre y otra es la educación condicionada con el tiempo y el lugar, que tiene carácter profesional, es decir, que esto educa al hombre para un ambiente social dado y esta correlación con las fuerzas formatorias del medio. Por lo que podemos entender que todo esto es un proceso educativo que debe partir desde la naturaleza del niño, conocimiento de sus intereses y sus características particulares. Herbart y el sistema de la teoría educativa. El filósofo y pedagogo alemán, conocido como el padre de la pedagogía científica, basada en la psicología, es el constructor del primer sistema de la teoría educativa. Señala 3 funciones esenciales para lograr el fin de la educación. Esto de carácter moral,
1. El gobierno, la instrucción, la disciplina, y afirma que el interés es el concepto cardinal de la instrucción. Aquí intervienen los 4 pasos o grados formales de la enseñanza. Número 1, etapa de claridad o de la mostración del objeto. Número 2, la etapa de la asociación o comparación. Número 3, etapa de la sistematización. Y número 4, etapa del método o de la aplicación. Cuando hablamos de la pedagogía del conductismo y del pragmatismo, la pedagogía del conductismo es aquella que se encarga de observar la conducta que tiene un alumno ante alguna situación. Esto puede ser dentro del salón de clases o fuera de él realizando ciertas actividades. Y la pedagogía del pragmatismo es aquella que se encarga de observar las actividades que ha realizado el alumno, dejando evidencia de las mismas, y de esta manera lograr observar el avance que el alumno ha tenido mediante el proceso de ciertas actividades.